Hola, buenos días a todos. Siendo las 8 en punto, daremos inicio a la sesión de caso clínico del día de hoy. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz. Soy residente de primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y fui asesorada por la doctora Marisela Hernández Robles, a quien le agradezco por su apoyo para realizar esta presentación. Y muy bien, empezaremos primero con la ficha de identificación de nuestra paciente. A esta paciente nosotros la recibimos el 28 de diciembre del año 2021. Su nombre en iniciales son MGRD, tiene una edad de 28 años, es de sexo femenino, su estado civil es casada, tiene una escolaridad hasta licenciatura. Ella actualmente se dedica como trabajadora social en una escuela, es originaria y residente de Monterrey, Nuevo León. El interrogatorio que tuvimos con ella fue directo y el motivo de consulta es que fue referida por su ginecólogo particular. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, realmente por parte de los abuelos paternos y maternos no contamos con antecedentes de relevancia. En el caso del padre, tiene un antecedente de enfermedad ocular no especificada y su madre fue finada y tiene antecedente de diabetes mellitus tipo 2. Cuenta con 4 hermanos, un masculino y 3 femeninos. Ellos no cuentan con algún antecedente de relevancia. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, cohabita con una persona, vive en una zona urbana y cuenta con todos los servicios básicos de agua, luz, gas. En cuanto a la zoonosis, cuenta con un perro que vive en el interior y se encuentra vacunado y desparasitado. En cuanto a la flora, ella nos niega en su domicilio tener zacates, malezas, árboles, plantas. Y además ella niega tener tabaquismo, etilismo presente, tatuajes, perforaciones o antecedente de toxicomanías. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, ella únicamente refiere a haber tenido una amigdalectomía en la infancia que cursa sin complicaciones, una hospitalización debido a un traumatismo craneoencefálico con evento convulsivo en la adolescencia sin mayores complicaciones durante la vida adulta, y refiere haber tenido un antecedente de una reacción cutánea relacionada con la administración de penicilina durante la infancia. En cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, refiere haber tenido una menarca a los 12 años, teniendo un ritmo regular de 28 días, con una duración de 4 días de sangrado. Su fecha de última menstruación fue el 26 de octubre del 2021, con un inicio de vida sexual activa a los 17 años, al momento sin contar con algún método de planificación familiar, y cursando en el momento de la visita con un embarazo de 13 semanas de gestación por ultrasonido. En cuanto al principio, evolución y estado actual, ella nos refiere que acude el 17 de diciembre con su gineco-obstetra para dar seguimiento a su embarazo. Durante esa visita se le realiza un ultrasonido transvaginal en donde refiere que al transductor se le había colocado un preservativo. Refiere que se procede con el estudio y alrededor de 2 a 3 minutos después de haber realizado dicho estudio, empieza a presentar prurito y ardor muy intenso localizado a nivel vulvovaginal. Para esto, el especialista, ya al haber finalizado el estudio, decide reexplorar a la paciente y le refieren a ella que presenta una importante inflamación a nivel vulvovaginal. Ante esta situación, el médico decide administrarle una dosis única de dexametasona de 8 miligramos.
y la envía a casa antes de comentarle que era importante acudir a nuestro servicio de alergología debido a que presentó un evento en donde se sospecha una probable reacción de hipersensibilidad al látex. Y adicional a esto, interrogando un poco más a la paciente durante el interrogatorio dirigido para ver si ella había presentado algún tipo de reacción relacionada con el contacto con el látex, refiere que durante alrededor de los 17 años presenta una reacción de características muy similares, esto tras el uso de un preservativo de látex, que en ese momento pues realmente ella no le dio importancia y realmente al momento de que la valoramos pues tampoco recuerda haber tomado algún tipo de medicamento o haber acudido a ser valorada, ya que refiere que los síntomas pues resolvieron aparentemente de manera rápida. En cuanto a la exploración física, en cuanto a sus signos vitales, la recibimos con una frecuencia de 86 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 13, con una presión arterial adecuada, pesando 62 kilos, con una talla de 1.56 metros. Adicional a esto, pues encontramos un femenino de edad aparente mayor a la cronológica, con un biotipo ectomorfo, encontrándose alerta y cooperadora. Normocéfala, sin alteraciones a nivel de cabeza y cuello, a nivel de cavidad oral, sin presentar lesiones en mucosa. Se encuentra un tórax normolíneo con presencia de murmullo vesicular presente, sin tener agregados, sus ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos o chasquidos, y su piel y sus anexos sin alteraciones. Interrogamos también acerca de si ella presentaba en el momento de la visita con nosotros algún síntoma a nivel vulvovaginal, a lo que refiere que los síntomas de prurito y ardor intenso que había presentado posterior al estudio remitieron alrededor de 24 horas. Por el que al momento de su visita, pues realmente ella ya no contaba con ningún síntoma presente. Y bueno, en cuanto al diagnóstico que se estableció en ese momento fue la sospecha de hipersensibilidad al látex y pues un embarazo de 13 semanas de gestación. Y el tratamiento o el plan que se instauró con ella de primera instancia fue realizar una IgE sérica específica para el látex, la cual al momento ya se realizó, pero no contamos con el diagnóstico. Perdón, con el resultado final. Y bueno, a continuación haré una revisión acerca de la hipersensibilidad al látex y también tocaré un poco acerca de la literatura que existe con relación a la presencia de síntomas de alergia a nivel genital. Empezando primero como introducción, recordemos que el látex de caucho natural es un citosol intracelular que tiene la función de ser un sellador protector y este proviene del árbol Hevea brasilensis. Al momento de que se obtiene este líquido que ustedes pueden ver en la imagen, que se ve espeso blanquecino, durante su proceso durante su proceso, lo que se hace es que se agrega amonio. Esto para prevenir la contaminación bacteriana y la coagulación de esta sustancia al extraerse del árbol. Y adicionalmente se le agregan diferentes químicos como aceleradores, antioxidantes y otros conservadores. Y debido a que este tiene una excelente propiedad elástica, ha sido utilizado para la fabricación de una diversidad de artículos que podemos encontrar en el entorno médico y también en casa. En el entorno médico, como por ejemplo en sondas, en los guantes, en algunos de los equipos que se utilizan para la realización de endoscopías, en el caso de los torniquetes, pañales, tubos endotraqueales, entre otros.
Y en casa, de igual manera, los podemos encontrar como, por ejemplo, en los guantes que se utilizan para lavar platos, en globos, en juguetes, botas, preservativos, chupones, ligas, borradores. La verdad es que hay una infinidad de objetos en los que podemos encontrar látex. Y las primeras reacciones que fueron registradas fueron en 1927, que fueron descritas por dos médicos alemanes, Stern y Grimm, y el primero describió un caso de urticaria que fue provocada por una prótesis dental, y el segundo fue reportado como un caso de asma secundario a la exposición al látex. A finales de la década de los 80 y a principios de los 90, inicia la epidemia de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 a las proteínas retenidas en los productos de caucho. Y esto coincidió sobre todo con la introducción de las precauciones universales, ahora conocidas como las precauciones estándar, que se implementaron para prevenir enfermedades transmitidas por la sangre. Y más o menos en estos tiempos fue cuando se descubrió acerca del virus y de la infección por el VIH. Entonces, ante esta situación, lo que sucede es que empieza a haber un aumento del uso de guantes. Y esto se torna pues un problema ocupacional, porque ¿quiénes eran los que estaban más expuestos a esto? Pues sobre todo personal de hospitales, trabajadores de salud, médicos y dentistas. Y al momento se han aplicado algunas medidas para tratar de disminuir la alergia relacionada con el látex de caucho natural. ¿Y qué es lo que se ha hecho con relación a los guantes? Que se produzcan guantes con un bajo contenido de alergenos y que también hay una reducción o incluso la prohibición de los guantes de látex empolvados en algunos de los países. Y además de implementar campañas de salud pública para sensibilizar a la comunidad médica y pues también a la comunidad o al resto de la población. Pero a pesar de haber realizado o haber implementado todas estas medidas, todavía sigue siendo un problema de salud mundial. Muy bien, los componentes de la proteína de látex van a ser responsables de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, pero también algunos otros químicos que pueden estar dentro de estos productos, como lo mencionábamos, que son aceleradores y antioxidantes, por lo general son los agentes que desencadenan reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, como la dermatitis por contacto. Y realmente es infrecuente que se reporten casos de alergia retardada relacionada con esto. ¿Ok? La alergia al látex, cuando no es diagnosticada, puede ser potencialmente grave para aquellos pacientes que la tengan, y está cada vez más reconocida como un contribuyente significativo para la morbilidad y la mortalidad durante procedimientos médicos y quirúrgicos. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la prevalencia de sensibilización al látex en los estudios de población en general va a variar, y esto depende mucho de la población que se estudie. Se reporta de menos del 1% a un máximo del 7.6%. Los grupos específicos con una exposición frecuente al látex, como aquellos que son personal médico, se encuentra que tienen una prevalencia de alergia a las proteínas de látex del 3 hasta el 64%. Y también esta prevalencia va a variar de manera importante dependiendo de la actividad profesional que tengan estos individuos que están expuestos de manera más frecuente. Se ha visto que la prevalencia en los dentistas es alrededor del 30%, de los cirujanos alrededor de un 50%. En cuanto al resto del personal médico, es mucho menor, un 15%, y en cuanto al personal de enfermería, entre un 25% y un 50%. Ok, se han descrito múltiples factores de riesgo para poder desarrollar la alergia al látex, sobre todo pues en personal médico y en los pacientes, aquellos pacientes que se someten sobre todo a cirugías. Y lo que se ha reportado es que aquellos pacientes que tienen antecedente de más de 5 cirugías tienen mayor riesgo de sensibilización,
Mientras que en cuanto también en los mismos pacientes, el tener antecedente de atopia, y en el caso del personal médico, pues tener exposición a productos derivados del látex, ya sea por contacto, por la piel o por inhalación. Ahorita más adelante hablaremos también acerca de las rutas de sensibilización. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo que se reporta que tienen una mayor frecuencia o predisposición para desarrollar la sensibilización al látex? En la tablita a su mano izquierda vamos a ver sobre todo aquellos oficios con los que se relacionan más, como mencionábamos, los médicos u otro personal de la salud, aquellos individuos que se encargan de manejar alimentos, ya sea en fábricas, aquellas personas que trabajan en restaurantes, empleados o empleadas domésticas, los que trabajan en estética, los que se dedican a la industria del caucho, el personal de seguridad, policías, bomberos, aquellos que usan preservativos, los trabajadores de la construcción, pintores, aquellos que se dedican a trabajar en las casas funerarias, incluso los floristas. ¿Y cuáles son las condiciones médicas que han mostrado una mayor predisposición para la sensibilización al látex? Son sobre todo aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de espina bífida, anomalías urogenitales, malformaciones anorrectales, fístulas traqueoesofágicas, anomalías congénitas múltiples, aquellos pacientes que son portadores de válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, pacientes que tienen cuadriparesia, que tienen parálisis cerebral, bebés que fueron pretérmino y los individuos atópicos. Sobre todo, como podemos ver, de los primeros 7, de las primeras 7 condiciones médicas, estos pacientes sobre todo tienen una exposición muy alta a látex, sobre todo porque entran y salen de quirófano en múltiples ocasiones. O sea, realmente están muy expuestos al látex y ese es el motivo por el cual se agrupan en este grupo. Y hablando ahora acerca de las vías de sensibilización, se habla de que la exposición a los antígenos o en el aire van a ser una fuente importante de sensibilización, sobre todo en los trabajadores de salud. Y la adición de almidón de maíz en polvo para mejorar el ajuste de los guantes demuestra aumentar la aerolización de estas proteínas de látex. Y por eso, como mencionábamos, han salido al mercado aquellos guantes de látex que no contienen este polvo para tratar de disminuir la reducción, para disminuir el riesgo de sensibilización. Y bueno, las altas concentraciones de partículas de látex en el aire que se encuentran en algunos entornos hospitalarios confirman la importancia de la sensibilización a través de las partículas inhaladas. Eso sobre todo visto en quirófanos, que pues es el sitio donde mayormente vamos a encontrar el uso de guantes de látex. Y las partículas de látex pueden contaminar por completo el entorno en donde se utilizan. Tenemos también que la absorción de látex a través de la piel es otra ruta importante de sensibilización, especialmente cuando esta está dañada. Y también los pacientes susceptibles pueden ser expuestos durante procedimientos quirúrgicos al entrar en contacto con membranas mucosas y otras superficies peritoneales. Además, también se habla acerca de que la administración intravenosa de medicamentos a través de vías que contengan látex también pueden ser una fuente una vía de sensibilización. Y me pareció importante e interesante incluir este artículo en donde se habla y se cuestionan los autores si existe un riesgo especial para la población obstétrica para la sensibilización al látex. ¿Y qué es lo que ellos encontraron?
Ellos compararon 294 mujeres sanas con embarazo a término que eran programadas para cesárea y las compararon contra 294 mujeres nulíparas sanas que serían sometidas a una cirugía ginecológica. Y lo que se hizo es que se les aplicó un cuestionario y se les tomaron muestras de sangre en donde se cuantificó inmunoglobulina E específica para las proteínas del látex. Y de estos dos grupos se encontró que en el grupo A, que son de las pacientes embarazadas a término, se encontró que 15 de ellas tenían valores por arriba del corte de 0.35 kilunidades por litro, mientras que en el grupo B solamente se encontraron 5 pacientes. Lo que nos habla aquí que, bueno, aparentemente hay una mayor sensibilización en aquellas pacientes embarazadas, por lo que la prevalencia de sensibilización al látex que se encontró fue 3 veces mayor en este grupo de mujeres, siendo un 5.4% versus 1.7%. E incluso en este mismo estudio reportan que 2 pacientes del grupo de las embarazadas presentaron anafilaxia durante su operación cesárea. Y bueno, estos datos confirman lo que ya se ha descrito anteriormente, que en pacientes obstétricas la prevalencia de sensibilización al látex es mayor que la de alergia con síntomas clínicos. Como vimos, nada más de esas 15 pacientes, 2 pacientes presentaron anafilaxia y el resto incluso no reportaron haber tenido ninguna sintomatología asociada con la exposición. Por lo tanto, en pacientes en una etapa temprana de sensibilización, el reducir o evitar la exposición al látex puede minimizar la progresión a una enfermedad sintomática. De igual manera, también se observa que hay una incidencia significativamente mayor de reacciones relacionadas al látex en las mujeres, y esto es dado sobre todo por la exposición más frecuente a objetos de látex durante la vida diaria y también por el mayor contacto de las mucosas con el látex a través de anticonceptivos como lo pueden ser, bueno, o más bien como lo son los preservativos. Algunos diafragmas también se comenta que pudiesen llegar a contener látex. Esto depende mucho del material con el que estén hechos. Y bueno, en ese mismo artículo también mencionan que algunos factores de riesgo adicionales en la población obstétrica son los cambios en los niveles de la progesterona y lo que pueden inducir a nivel inmunológico, y que esto mismo pues, puede contribuir al desarrollo de eventos de hipersensibilidad. Se reportan también casos de anafilaxia inducida por guantes de látex posterior a partos o exploraciones vaginales, no únicamente en el caso de cesáreas, y esto se debe probablemente al contacto con membranas que son altamente absorbentes. Los procedimientos ginecológicos y obstétricos son los escenarios más comunes para anafilaxia al látex durante una cirugía y se reporta que representan alrededor del 50% de todas las reacciones provocadas por el látex. Y bueno, hablando un poco acerca ahora de los alérgenos relevantes del látex, como mencionábamos, se obtiene del árbol Hevea brasilensis, y el látex también se ha encontrado casi en el 10% de las plantas denominadas plantas lactíferas, por lo que este árbol pudiese no ser la única fuente de proteínas alergénicas del látex. Y bueno, una vez que se obtiene y que pasa por su procesamiento, este se centrifuga y puede ser dividido en 3 partes, teniendo una fase de goma, una fase de suero C y una fase de suero B. Las proteínas que se encuentran en la fase de goma, que es la segunda mayor en abundancia, seguida del suero C, esta fase, que sí se denomina, va a contener partículas que son insolubles, mientras que en el resto de los sueros van a contenerse partículas que son solubles en agua, ¿ok? Y como podemos ver, en la fase de goma es donde se encuentra el FB1 y el FB3, siendo el FB1 uno de los alergenos más prevalentes en aquellos pacientes con diagnóstico de espina bífida. Aquí se enlistan todos los alérgenos que se han descrito hasta el momento,
tenemos desde el FB1 hasta el FB15, en donde podemos ver que el FB6 tiene son tres, el 6.01, 6.02 y el 6.03. Y vamos a encontrar también que hay algunos que son panalérgenos, como el FB8, que es parte del grupo de las profilinas, al FB11, que es de las clase 1 de las quitinas, y al FB12. Voy a regresar nada más tantito, perdón. Muy bien. Y bueno, aquí también mismo en esta tablita se describe acerca de las reactividades cruzadas que algunos alérgenos pueden tener con algunas frutas, como por ejemplo el FB6 con el plátano y el aguacate, el FB6.01 con el aguacate, el plátano y con la nuez. Y como quiera, ahorita más adelante vamos a revisar acerca de las reacciones, otras reacciones cruzadas. Y bueno, también hay otro artículo interesante, es un poco, ya tiene tiempo que se publicó en el año 2000, que en lo que se pretendió fue identificar aquellas proteínas alergénicas que se encontraban en los preservativos, esto por métodos de inmunoensayo. ¿Y qué es lo que se hizo aquí? Que las proteínas intactas y procesadas del látex de caucho natural se identificaron en los extractos de preservativos, esto realizado mediante electroforesis de gel de poliacrilamida y otros métodos inmunoenzimáticos. Y aquí utilizaron sueros de pacientes alérgicos y un antisuero policlonal de conejo. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos? Primero que nada valoraron la cantidad de proteína que contenían diferentes marcas de preservativos y encontraron que realmente eran pues bastante variables. Aquí podemos ver que van desde 65 microgramos por unidad hasta 1406 unidades. Y esto nos habla pues obviamente de la cantidad de proteína alergénica que puede llegar a estar presente. Se encontró también que en los preservativos se encuentra la proteína FB1 y que la proteína alergénica FB3 pudiese llegar también a estar, puede estar o no estar presente. Y esto es debido a que durante el procesamiento de estos preservativos se pueden llegar a fragmentar. Y también se observó un componente en la electroforesis en la línea de 30 kilodaltones, que no se identificó qué proteína fue, pero que exhibe una fuerte reactividad cruzada con algunas proteínas que están presentes en varias frutas, como lo son el plátano, la maracuyá, el melocotón o melón, fresa y el aguacate. Y también se habla en el estudio que realmente durante el procesamiento de estos preservativos, las altas temperaturas y algunos aditivos que se le añaden al látex no alteran los epítopos inmunodominantes. O sea, a pesar del proceso que se lleva, las proteínas alergénicas permanecen. Y se habla también de que el proceso de lavado de los mismos productos no logran eliminar también algunas proteínas que se encuentran adheridas a las partículas de caucho y que en esos casos se requiere de utilizar otro tipo de detergentes durante el procesamiento. Entonces, es realmente muy difícil tener un preservativo en el que no tengamos por ahí alguna proteína alergénica y por eso se ha optado por desarrollar preservativos que son de diferente material para evitar obviamente la exposición al látex. Y bueno, también se menciona que se han encontrado resultados similares con guantes analizados por pruebas de PRIC y por ensayos inmunológicos y la proteína que se contiene en los preservativos como quiera sigue siendo mucho menor que la que se encuentra como tal en el látex de caucho natural sin haberse procesado y en los guantes. Pero como sabemos, aunque haya un bajo contenido proteínico de estas moléculas alergénicas, los pacientes pueden inclusive seguir presentando o llegar a presentar reacciones relacionadas con su exposición.
Y también se menciona que durante el proceso de fabricación de guantes se pueden producir nuevos antígenos del látex de caucho natural y algunos otros componentes pueden persistir durante el producto final, lo que incluyen las proteínas que mencionábamos, la de 30 kilodaltones y otra de 14 kilodaltones, que son frecuentemente detectados y que tienen una alta reactividad con la IgE sérica. Pasando ahora a hablar acerca de las manifestaciones clínicas, tenemos que las manifestaciones inducidas por reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 van a variar según la vía de exposición, ya sea respiratoria, cutánea, percutánea, mucosa o parenteral, la cantidad y la característica de estos alergenos y también por factores individuales. Y recordar que estas manifestaciones pueden empeorar cada vez que el individuo se expone. Empezando primero con las manifestaciones clínicas cutáneas, tenemos la urticaria de contacto inmunológica, que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 y que sucede en individuos que están previamente sensibilizados. Es la manifestación más frecuente de alergia al látex, incluso puede ser la única o puede preceder a las manifestaciones respiratorias y o sistémicas. Y también se reporta que el contacto con la mucosa va a inducir angioedema. Aquellos pacientes que llegan a tener un contacto crónico con esto pueden llegar a desarrollar una dermatitis de contacto por proteínas. Y sobre todo esta urticaria de contacto inmunológica es mucho más frecuente en el ámbito ocupacional. En el caso de la dermatitis de contacto por proteínas, esta es una entidad un poco más controvertida, ya que no se define el mecanismo por completo, pero se sospecha pues que sea una combinación de una hipersensibilidad de tipo 1 y de tipo 4. Y lo que sucede aquí es que se presentan lesiones eczematosas crónicas, en donde pueden haber episodios recurrentes de eczema que se acompaña de prurito, a veces vesicular, sobre todo en el sitio de contacto, que es frecuente que sea pues en manos, sobre todo por el uso de guantes. Tenemos a la dermatitis alérgica de contacto, que es una hipersensibilidad de tipo 4, en donde de 24 a 48 horas después del contacto con el agente causante se desencadenan datos también de prurito, lesiones, y esto es sobre todo debido a los aditivos que se utilizan en el procesamiento de látex, como son los tiurams y los benzotiazoles, así como los tiocarbomatos y las feniledindiaminas. La mayoría de los fabricantes han dejado de utilizar este tipo de aditivos, sobre todo los tiurams, por lo que estas reacciones ya no es tan frecuente que se presenten. Más sin embargo, pueden todavía llegar a presentarse. Y en este caso, el diagnóstico pues, se lleva a través de pruebas de parche estándar. También tenemos la dermatitis de contacto por aerotransporte. Y aquí se menciona que es inusual experimentar un involucro facial tan marcado que sea causado por guantes, sobre todo sin la participación de las manos. Y realmente hay pocos casos reportados de este tipo de dermatitis en los que la erupción ocurrió únicamente en regiones que están distantes del sitio de exposición. Y eso sobre todo se da en aquel personal que se pone y se retira guantes de manera frecuente. En muchas ocasiones, en los casos que no son como tal por aerotransporte, lo que pasa es que hay contacto de la cara, donde se contienen las proteínas, y luego hay un lavado de manos, por lo que en el lavado de manos, pues no, tras el lavado de manos se retiran esas proteínas y realmente pues ya no hay mayor problema. Pero sí se ha visto, por ejemplo, que durante las cirugías hay un caso reportado de una enfermera que estuvo expuesta en un quirófano, y es la paciente de aquí de la imagen, donde podemos ver que a nivel periocular presentó las lesiones. Y la piel facial, entre más delgada sea, puede tener un umbral más bajo para la provocación de dermatitis alérgica de contacto comparado con la piel que es un poco más gruesa en las manos. Y eso también se debe a las diferencias que puede haber en la penetración de los químicos del caucho en la piel. En cuanto a los síntomas respiratorios oculares, los síntomas respiratorios como rinitis y asma
y aquellos oculares pueden ser ocasionados por el contacto con partículas de látex que son absorbidas por almidón de maíz, que se utiliza como el polvo lubricante. Y a pesar de que los síntomas de asma pueden ser la primera manifestación de alergia, esta aparece en mayor frecuencia en trabajadores que tienen antecedentes de reacciones de contacto en la piel y o rinoconjuntivitis. Y también se reportan casos de bronquitis eosinofílica secundaria a esta misma aerolización y inhalación del látex como una manifestación respiratoria ocupacional que es poco frecuente. En cuanto a las reacciones sistémicas, el látex es la segunda causa de anafilaxia intraoperatoria después de los relajantes musculares. Y el colapso cardiovascular va a ser la forma más común de presentación en pacientes que están anestesiados. También es frecuente que puedan presentar rash o broncoespasmo, y este tipo de reacciones sobre todo ocurren durante el mantenimiento de la anestesia. Y las cirugías que se reportan tener un mayor riesgo van a ser aquellas cirugías abdominales, las ginecológicas y las ortopédicas. Sin olvidar tampoco al síndrome de látex fruta. Sabemos que en está implicada una reactividad cruzada entre los alérgenos inhalados y los alimentarios, y la anafilaxia a ambos, al látex y a los alimentos, es común y puede ser incluso la manifestación inicial para saber o darnos cuenta que posiblemente haya una alergia al látex. La asociación entre la alergia al látex y la alergia a las frutas es desde el 21 al 58%, y las frutas que se han visto que tienen una reacción cruzada con el látex son las enlistadas en la tablita a la izquierda. Aquellos alimentos, o más bien frutas, que tienen un alto contenido proteico de látex, son el aguacate, el kiwi, el plátano, la nuez. Los que tienen una cantidad moderada son la manzana, la zanahoria, el apio, el melón, la papaya, la papa, el tomate, y aquellas con un bajo contenido e incluso indeterminado tenemos desde los cítricos, las cerezas, las semillas de girasol, la sandía, entre otros. Pero principalmente los que se asocian con la anafilaxia pues son los que contienen una mayor cantidad de proteínas. Y aunque la alergia al látex precede la hipersensibilidad a los alimentos, en la mayoría de los pacientes puede ocurrir lo contrario. Y entre los principales alérgenos del látex, las quitinasas de clase 1 van a ser los que están considerados como responsables del síndrome de alergia al látex fruta. Y bueno, les mencionaba que íbamos a ver, ¿realmente hay reacciones alérgicas a nivel genital? Y bueno, lo que se encuentra reportado en la literatura es que también la mucosa vaginal puede tener o mostrar una respuesta alérgica muy similar a la que se da a nivel de la mucosa nasal, ocular, bronquial y a nivel cutáneo. Y esta respuesta alérgica específica a nivel vaginal puede estar dada por un montón de diferentes agentes. Entre ellos está el líquido seminal, pueden haber medicamentos, sobre todo incluso si hay algún medicamento que esté consumiendo la pareja de la paciente, el uso de espermicidas, jabones, toallas sanitarias, el látex, incluso por parásitos intestinales y también por Candida albicans. Y la vulva y la vagina pueden ser vías importantes para la entrada de alérgenos que van a inducir reacciones locales, o incluso se reportan también reacciones sistémicas graves. Las presentaciones más reportadas son la dermatitis de contacto y la urticaria de contacto, y raramente la anafilaxia, aunque sí hay casos reportados. Y además, todos estos alérgenos que mencioné, aunado a estos como el polen, el polvo o ácaro del polvo y de los alimentos, pueden llegar también a entrar en contacto de manera inadvertida por estas mucosas. Hablando un poco acerca de la inmunología de la vagina, hay mecanismos de protección vaginal. Entre ellas encontramos el moco secretor,
la menstruación cíclica, las secreciones reproductivas bioactivas, la presencia de un pH bajo y también incluso los productos metabólicos de organismos que se encuentran siendo comensales a nivel vaginal. Y se ha encontrado que en la lámina basal, como podemos ver en la imagen, hay una variedad de células que se encuentran ahí, entre ellas macrófagos, células de Langerhans, eosinófilos, linfocitos, células plasmáticas, células cebadas. Y que haya la presencia de células plasmáticas que producen inmunoglobulinas de tipo IgG e IgA, y además la presencia de linfocitos, se asocia a que hay una vía accesible a través del lumen, que en este caso pues es el conducto vaginal hacia la mucosa, lo que sugiere que pueda montarse una respuesta a este nivel. ¿Qué es lo que pasa? Pues muy similar a lo que ocurre en otras mucosas, que existe la exposición al alérgeno a través de esta mucosa. Este alérgeno posteriormente es transportado vía intraepitelial y en esta zona es donde pueden ocurrir interacciones entre las células cebadas y las IgE específicas unidas a las células, desencadenando la degranulación de los mastocitos, la liberación de histamina y por ende toda la inflamación localizada a este nivel, que causan por ende los síntomas que ya conocemos y que ahorita también hablaremos de ellos. En cuanto a la acumulación y absorción de sustancias bioactivas del lumen vaginal y la hiperreactividad que puede haber presente, como sabemos, el flujo de sangre y la vasculatura presente a este nivel es muy importante y esto puede influir en la concentración de varias sustancias y también probablemente pues, pueda desarrollar o pueda facilitar el desarrollo de alergias locales y sistémicas. Y los mecanismos o las características fisiológicas que pudiesen explicar este fenómeno alérgico a nivel vaginal, pues son la acumulación selectiva de alérgenos a nivel de la mucosa vaginal, su paso a través de los canales interepitelio y pues unión específica a la IgE en los mastocitos, como ya lo mencionaba anteriormente. Y se ha estudiado, y los primeros estudios que se hicieron encontraron que al colocar una proteína de maní en vagina, esta puede detectarse en circulación después de 1 a 2 horas. Y esto nos habla que realmente la mucosa vaginal pues es un epitelio bastante absorbente. La capacidad intravaginal de absorción sistémica de antibióticos, hormonas, esteroides, líquido seminal y prostaglandinas se reconoce desde hace años, por eso contamos con medicamentos que se aplican de manera intravaginal y que tienen una absorción bastante buena. Y la sensibilización por vía vaginal puede ser a través del contacto directo e indirecto con manos, con ropa, durante relaciones sexuales, con el uso de preservativos, diafragmas o incluso después de la ingestión de alimentos y medicamentos ingeridos por la pareja masculina. Con relación al ciclo menstrual, las hormonas y respuesta inmune vaginal, sabemos que el sistema inmune y el sistema endocrino está estrechamente relacionado y que la secreción de hormonas se ve influenciado por estos factores inmunológicos y viceversa. La regulación de la inmunidad de las mucosas en el tracto reproductivo femenino durante el ciclo menstrual está bien establecido y los cambios endocrinos pueden regular los niveles de IgA e IgG en las secreciones uterinas y vaginales, y el epitelio vaginal, los canales interepiteliales y la concentración de células linfoides también van a estar influenciadas por el ciclo menstrual. También se evidencian efectos o actividad inmunosupresora en muestras de lavados vaginales obtenidos durante la menstruación y el periodo preovulatorio. Se demuestra también en modelos múridos que la mucosa vaginal es un sitio donde ocurren respuestas inmunes. La reducción de la presentación de antígenos se da durante la fase ovulatoria y algunos estudios demuestran que la progesterona favorece el desarrollo de células T cooperadoras que producen citocinas de tipo TH2.
Y como vimos, la mucosa vaginal pareciera ser que sí responde a todos estos estímulos alergénicos, y estas respuestas se han investigado en la práctica clínica. Recientemente se realizó una revisión sistemática de la literatura relacionada con la vulvovaginitis alérgica. Este artículo fue publicado en noviembre del 2021, y aquí el objetivo fue identificar los agentes etiológicos más frecuentemente responsables de las alergias a nivel vulvovaginal, cuáles fueron los signos y síntomas que fueron mucho más prevalentes y las pruebas diagnósticas que fueron aplicadas para esta condición. Y se encontró que los alérgenos involucrados con la sensibilización directa de la mucosa vaginal después del contacto con alguno de los alérgenos fue principalmente el líquido seminal en el 73%, seguido de látex en un 14%, medicamentos en un 11% y los espermicidas en un 2%. En el caso de los síntomas vulvovaginales localizados que fueron reportados, se reportó sobre todo la presencia de inflamación a nivel vulvovaginal, sensación de quemazón, prurito, seguido de irritación, eritema, dolor y por último descarga transvaginal. Con relación a la edad en la que se presentaron la mayoría de las respuestas alérgicas, fue sobre todo en el grupo etario de 20 a 29 años, seguido de aquellas pacientes de 30 a 39 años. Y los estudios que se utilizaron para poder llegar al diagnóstico y poder evidenciar la presencia de una respuesta alérgica fue sobre todo llevada a cabo a través de pruebas por PRIC, seguido de cuantificación específica de IgE, ya sea total o específica, entre otros estudios. Y se vio que en esas pacientes en donde se reportaron se reportó el diagnóstico de vulvovaginitis alérgica, se encontró que hasta el 60% de ellas presentaban antecedentes personales patológicos o heredofamiliares de atopia. Hablando ahora acerca un poco del diagnóstico, el paso inicial para poder diagnosticar la alergia al látex va a ser obtener una historia clínica completa, y el interrogatorio debe dirigirse a la búsqueda de síntomas como eritema, prurito, urticaria, tos, estornudos, sibilancias y datos de anafilaxia. Y en el caso de que estemos escuchando de una vulvovaginitis alérgica, poder indagar un poquito acerca de los síntomas más frecuentes que ya mencionamos. Hay que preguntar también acerca de antecedentes de atopia, alergia a otros compuestos, medicamentos, cirugías previas, si se llevaron a cabo procedimientos en donde se involucraron productos con látex, y identificar si el paciente entra dentro del grupo de riesgo. También es importante interrogar al paciente si presenta síntomas con algunas frutas, como el plátano, el kiwi, higos, papaya, aguacate y nuez, como lo habíamos mencionado anteriormente. Existe una evaluación de riesgo de la Asociación Americana de Alergia al Látex que puede ser muy útil para poder identificar a aquellos pacientes que se encuentran en mayor riesgo de presentar o de tener un diagnóstico de alergia al látex. Continuando con el diagnóstico, vamos a ver que las pruebas cutáneas por PRIC van a ser el método de primera línea. Estas tienen una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100%. El uso de reactivos no estandarizados puede llegar a dar lugar a resultados falsos negativos, también así como eventos alérgicos adversos. Y lo que se menciona es que al no contar con el reactivo estandarizado, se debe de apoyar en la historia clínica y en los estudios serológicos. Otro estudio que tenemos también son las pruebas de parche para valorar sobre todo reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 atribuidas a los diferentes aditivos que se pueden encontrar en estos productos. Y también pueden ser realizadas. En el caso de estudios de laboratorio tenemos la IgE específica para el látex, y
El diagnóstico a través de esta prueba, a través de la cuantificación de la IgE específica para el látex, puede llegar a plantear diferentes dificultades, y eso es sobre todo porque tiene una sensibilidad del 70 al 80%, y por lo tanto entre el 20 y el 30% de los pacientes alérgicos al látex, pueden tener un resultado negativo. Y además que los valores van a depender del método que se utilice y no va a ser igual en todos los países, por lo que puede diferir dependiendo de la población que sea estudiada. También tenemos las pruebas de reto que se consideran el estándar de oro. Sin embargo, estas se recomiendan únicamente cuando tengamos una historia clínica positiva y resultados de las pruebas cutáneas y serológicas que sean incongruentes. Aquí cuáles tenemos: el test del guante, tenemos también el test de frotar de igual manera con látex, las pruebas de provocación bronquiales específicas y también el reto nasal y conjuntival. Y bueno, a pesar de la eficacia de estas pruebas de provocación, pues se consideran que tienen un alto riesgo de causar anafilaxia, por lo que se limita bastante su uso. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener mucho para explicarles acerca de las pruebas de reto, pero aquí vienen en estas tablitas enlistadas de manera muy bien. También tenemos por otro lado la prueba de activación de basófilos, que es la que más se utiliza en Europa, y esto sí es capaz de poder distinguir clínicamente aquellos pacientes que tengan alergia que sea relevante, incluso en aquellos que tienen sensibilización asintomática, y en nuestro medio realmente no es la que se utiliza. Y también contamos con el diagnóstico resuelto por componentes. Actualmente se cuenta con pruebas de IgE específica dirigidas contra las proteínas de látex para los 15 alérgenos individuales que conocemos, y también para determinantes de reacción cruzada de carbohidratos que pueden estar presentes. Y de manera muy general, que viene aquí muy bien detallada en el algoritmo, cuando tenemos una prueba cutánea positiva, esta se debe de confirmar mediante una cuantificación de IgE específica en suero. Y una vez que contamos con esta prueba positiva, podemos aplicar los determinantes de reacción cruzada de los carbohidratos. ¿Ok? Y ahorita les voy a comentar para qué nos sirve eso. Cuando aplicamos este CRD y resulta en una prueba positiva, aquí lo que pasa es que hay aplicamos esta, perdón, vamos a aplicar esta, y ante un resultado positivo habría que realizar y corroborar si hay una reacción a las proteínas como FB5, FB6, FB1 o FB3, y cuando este resulta positivo nos habla que clínicamente hay muy probablemente una sensibilización, y ante este resultado se le debe de indicar al paciente que evite los productos que contengan látex. Y en el caso en el que efectivamente el paciente tenga una prueba por PRIC positiva, además una IgE sérica específica positiva, se aplique el CRD y salga negativo, ante esto también podemos llegar a identificar si hay una sensibilización aislada a las proteínas determinantes, a las determinantes de reacción cruzada de los carbohidratos. Y en este caso, puede haber pacientes que tengan que no tengan síntomas clínicos, y que realmente nada más nos hablen de una reacción cruzada en donde no haya un impacto clínico significativo. Por lo que estas pruebas de inhibición de CCD nos pueden ayudar en el caso donde tenemos falsos positivos, para ver si realmente estos hallazgos tienen alguna implicación relevante y haya necesidad de que estos pacientes pues eviten el contacto con el látex. La sensibilización a algunos componentes, como los que están enlistados aquí, FB1, FB5, 6.01 y 6.02,
Sobre todo se asocian a fenotipos clínicos graves y se expresan como una alergia genuina al látex. Por lo que, como mencionábamos, en el caso de tener sensibilización al FB8, este se asocia sobre todo a síntomas leves y, como mencionábamos, incluso pues hay pacientes que pueden cursar asintomáticos. En cuanto al manejo de la alergia al látex, lo primero y lo primordial es la prevención primaria de la sensibilización. Una vez que el paciente tiene el diagnóstico, tenemos que reducir la exposición de manera muy importante. Y esto vamos a llevarlo a cabo inculcándole estrategias al paciente que es alérgico, con la evitación y con la educación, al poder él reconocer qué productos son los que contienen látex. En cuanto a la evitación, los sujetos con el diagnóstico deben evitar el contacto con el látex, ya sea a través de piel, mucosas, vía inhalada, todas las vías que mencionamos, y se debe educar al paciente, incluso si no ha llegado a presentar un evento de anafilaxia, acerca del uso de autoinyectores o la aplicación de adrenalina por jeringa. Y también debemos educarlos, ya que hay una infinidad de productos, se reportan más de 40,000 productos que contienen látex, por lo que brindar una orientación sobre qué producto podría ser un producto de alto riesgo es crucial. De igual manera, aquí vienen enlistados los diferentes productos que podemos encontrar en un entorno médico y en un entorno en casa. ¿Y cuáles son los pasos que la literatura nos describe para asegurar una visita segura o una visita de igual manera a una sala de quirófano libre de látex? Pues sobre todo verificar que no se contengan productos con látex, encontrar alternativas que sean adecuadas para llevar a cabo la totalidad del procedimiento y que sea seguro, programar a los pacientes que sean alérgicos al látex y pasarlos a la primera hora, ya que de esta manera evitamos que haya el riesgo de contaminación de guantes de látex empolvados utilizados en otros procedimientos. Todo el personal debe estar enterado que él o la paciente es alérgica y se deben de tomar todas las precauciones. Se debe de incluso poner a la vista que esa sala es libre de látex, y se debe de detallar en la historia clínica del paciente toda la información relacionada con los síntomas clínicos presentados en eventos posteriores relacionados con la exposición al látex. Y durante la visita a una consulta, como por ejemplo, también se debe de estar muy al pendiente acerca de documentar si hay alguna alteración al momento de que el paciente nos visite. También no tener presentes por ahí productos que contengan látex y monitorear al paciente en todo momento, ya que en caso de tener algún producto presente ahí, pues pudiese llegar a desencadenar la reacción. Algunas guías recomiendan que si los guantes de látex con polvo fueron utilizados, el quirófano debe estar limpio y libre de látex durante al menos 3 horas. Esta es otra recomendación que también se emite. En cuanto al tratamiento, el manejo de los individuos expuestos y sintomáticos va a requerir un tratamiento farmacológico según la reacción que estos presenten. En el caso de dermatitis por contacto hay que retirar el látex y, en dado caso que sea necesario, aplicar esteroide tópico. Y las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 pues requieren el mismo tratamiento. En el caso de la anafilaxia, pues deben de manejarse y tratarse de acuerdo con las pautas que ya conocemos. Y lo que se reporta en la literatura, que realmente, como les menciono, es muy poca, acerca del manejo de síntomas a nivel vulvovaginal, se recomiendan pues antihistamínicos orales, aunque hay pocos reportes que nos hablen y nos digan que estos son realmente eficaces para el manejo del prurito localizado. También la aplicación de cromoglicato de sodio tópico a nivel vaginal y el uso de corticosteroides sistémicos, como fue en el caso de nuestra paciente. Una alternativa más bien, esta es la que tenemos, de preservativos que son libres de látex, es esta marca de Trojan, en donde el material que contiene es únicamente poliuretano. Este es de venta únicamente se vende en Estados Unidos
y al momento no existen datos que nos informen acerca de reacciones de hipersensibilidad en varones secundario pues al uso de este tipo de preservativo y de este material, por lo que es una opción pues para este grupo de pacientes, para que ellos pues puedan utilizar este tipo, vaya, que tengan otra opción, ¿verdad? Para poder utilizarlo. En el caso de alternativas de guantes, también tenemos los guantes de nitrilo, de neopreno, de vinilo y de caucho sintético de polisopreno. También son opciones que se pueden utilizar pues, a nivel hospitalario con estos pacientes. Y por último, hablar acerca de la inmunoterapia y los biológicos, que es lo que se ha estudiado al momento. En el caso de la inmunoterapia, dado que todavía pues, es bastante difícil lograr una evitación al contacto con los productos que contienen látex, la inmunoterapia pudiese llegar a ser una opción pues, bastante buena, ya que la posibilidad de reducir la gravedad de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente pues es bastante importante. Se han llevado diferentes estudios con inmunoterapia subcutánea, inmunoterapia sublingual, pero su papel todavía es dudoso al momento debido a que no hay ensayos clínicos pues favorables. Y esto expone la necesidad de nuevas y mejores investigaciones respecto a este tratamiento. Y en el caso de los biológicos, únicamente hay un solo estudio que muestra que el tratamiento con el anticuerpo monoclonal anti-IgE omalizumab demuestra tener efectos antialérgicos clínicamente relevantes a nivel ocular y cutáneo en trabajadores de la salud con alergia ocupacional. Y sin embargo, se requiere de más estudios para poder evaluar la rentabilidad de este tratamiento cuando la exposición laboral no puede ser evitada. Y ya por último, con relación a mis conclusiones personales, como vimos, la incidencia de alergia al látex aumenta con el grado de exposición del individuo. Es posible determinar la cantidad de proteína de látex tanto en el ambiente como en los objetos mediante técnicas de inmunoanálisis e inmunoensayo. La historia clínica va a ser fundamental para el diagnóstico y debe completarse con pruebas cutáneas con extractos estandarizados o en su defecto con la cuantificación de IgE sérica dirigida al látex. Y es importante reconocer la existencia del diagnóstico de vulvovaginitis alérgica y debemos estar familiarizados con este tipo de manifestaciones para poder realizar un diagnóstico correcto y una evaluación más a fondo de esta entidad. Y muchas gracias por su atención.